Aplicado, metódico, responsable y mesurado. Estas características le han dado el empuje necesario a Fernando Lund para dedicarse tenazmente al desarrollo de la ciencia de materiales. Una mente abstracta que poco a poco fue llevando a la práctica soluciones que parecían estar en el ámbito de las teorías de la física. Una mente virtuosa que se dedica con la misma entrega a mejorar el tratamiento de ciertas enfermedades neurodegenerativas u optimizar la construcción antisísmica. Desde chiquitito para mí era importante hacer ciencia en Chile, no era ser científico. Fernando Lund, una mente brillante. Un eterno buscador de realidades, ¿sí? Demostrables, comprobables. Capaz de pasarse noches enteras estudiando, y no por un interés material, sino que por el interés de expandir su ámbito de conocimiento. Ha hecho descubrimientos muy relevantes en el área de interacción de la radiación con la materia. Con una visión bien amplia y con un interés fuerte en desarrollar cosas experimentales. Digamos que tiene una actitud bastante seria siempre, pero a pesar de todo es súper cálido. Siempre él decía que quería desarrollar tecnología y ciencia en aquellos ámbitos donde Chile se pueda lucir. Se hace preguntas que es lejos lo más difícil. Responderlas es parte del camino, pero hacerse las preguntas interesantes, las correctas, es lejos lo más difícil y es lo que lo motiva. Como ese germen de investigar, de siempre cuestionarse las realidades y buscar por qué son, las causas, etc. En 1971, con 23 años, partió a Princeton a hacer su doctorado e hizo descubrimientos que acuñaría como lecciones de vida. El primero fue investigar sin tener miedo a nada, a ahondar en las preguntas que le surgieran sin prejuicios ni temores. Cualquier profesión tiene un aspecto, llamémoslo, glamoroso, público, y tiene un aspecto que 90% del tiempo uno tiene que transpirar, tiene que hacer cosas metódicas, cosas que no son particularmente entretenidas vistas desde afuera. Lo segundo que descubrió fue que le encantaba cocinar y compartir en su casa con otros sudamericanos y así no extrañar tanto a Chile. Con la misma seriedad con la que tomaba sus estudios, analizaba las recetas de cocina para aprender a preparar platos nuevos. Hoy sigue disfrutando de recibir a la familia en su hogar. La búsqueda espiritual de Fernando fue muy profunda en su adolescencia, hasta que empezó a ser científico, y en la parte de ciencia, cuando estuvo ya con conocimiento científico más profundo, se dio cuenta de que las verdades tienen que ser comprobables. Yo diría que hay un hilo conductor en todo mi trabajo científico, que es lo que ya te he mencionado varias veces, que es la física de las líneas, ¿ah? Y ver cómo algunas ideas abstractas se pueden usar en temas que aparentemente son muy diversos, como en los fluidos, o en los materiales, o en otras cosas. La relatividad general de Einstein fue una de las cosas que me motivó principalmente cuando fui a hacer mis estudios de doctorado. En esa época era tratar de juntar
la física de las cosas grandes, encarnada en la relatividad general de Einstein, con la física de las cosas pequeñas, encarnada por la mecánica cuántica, con nombres como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born, Werner Schrödinger. Yo creo que no hay ningún físico de mi generación que no haya sido influido por ellos de alguna manera u otra. Por el lado de la familia Lund, su bisabuelo llegó a Sudamérica contratado por el gobierno peruano para construir un puente sobre el río Rímac. Su abuelo se casó con una mujer peruana y emigró a Chile. Los Plantat viajaron desde Francia a Panamá, pero el temor a la fiebre amarilla los redireccionó a Argentina y luego a cruzar la cordillera. En el seno de una familia modesta, Fernando disfrutaba de la vida junto a sus 4 hermanos, de las peleas cotidianas y de la amistad. Sus primeros años estuvieron marcados por el trabajo de su padre como vendedor de quesos, por la música que le inculcaba su madre y por la influencia de su abuela, que le cantaba y contaba cuentos en francés. Los dos eran hijos de franceses en una época en que la identidad de las distintas colonias francesa, alemana, italiana, inglesa era bastante fuerte. Era también la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces eso también era estimulado por los países de origen. El principal recuerdo que yo tengo es que me doy cuenta ahora de adulto, era que yo siempre tuve la seguridad de ser querido por mis padres. Por el lado de mi papá, él se dedicó al comercio, compraba y vendía cosas, tenía un almacén. Primero era bien busquilla, era muy malo para los negocios, se dedicaba a los negocios, pobre hombre. Bueno, mi mamá siempre trabajó de profesora, lo que sí ella tenía la inquietud de enseñarlo todo a través de la música. Enseñaba matemáticas a través de la música, caligrafía, lo que tú le pusieras por delante, lo interpretaba a través de la música. Eso era algo también que nos gustaba mucho. Mi mamá era normalista. Ahora, ninguno de los dos terminó la educación secundaria. Mis hermanos y yo somos la primera generación en la familia que no solo que llegó a la universidad, sino que terminó la educación secundaria. Y con mis hermanos, bueno, teníamos los conflictos típicos. Éramos 4 hermanos con una situación económica bien modesta, entonces tenía una casa chica, qué sé yo, nos peleábamos porque quién iba acá, quién iba allá. Pero en general yo creo que nos llevaban bastante bien, nos hacían tolerarnos unos a los otros, ayudarnos. Eso nos insistían mucho, lo importante que era que los hermanos se ayudaran, eso era algo que después duraba para toda la vida. Y los paseos de la nieve eran fantásticos, todos los 4. En la camioneta de mi papá, una Chevrolet del 50, esas grandes, las Carriol. Hoy en día son como las Suburban de hoy, ¿no? Pero en los años 50, una camioneta que le llamaban la camioneta elástica en el colegio, porque siempre íbamos los 4 hermanos con mi papá, mi mamá, y siempre llevábamos 2, 3 amigos del colegio a la nieve, a Farellones. Fernando siempre estudiaba y, bueno, no era solo un buen alumno con buenas notas en la matemática, como muchas veces se entiende la inteligencia o la filosofía, no sé, pero era primero en todo, primero en religión, primero en arte, primero en matemática, en biología, siempre fue el primero del curso. Le iba muy bien en el colegio, fue famoso en el colegio porque siempre ganaba los premios. Cada vez que me dicen a mí, tú eres Lund Plantat, oye, pero tu hermano, eres tú, tu hermano el que se ganaba todos los premios. Siempre salía Fernando adelante con los grandes premios. Mi madre, al detectar en él esas condiciones, se preocupó mucho en potenciarle esas habilidades, ¿no? Yo siempre repito que él se quedó con todas las neuronas de los 4 hermanos, porque siempre fue brillante, siempre obtuvo el premio de excelencia de su promoción en el colegio. Presidente de la Academia Literaria, presidente o no sé, encargado de las comunidades religiosas, un eterno buscador de conocimiento en todas las áreas, sí. Pero no porque fuera en lo que hoy día se denomina el Mateo, sino que Fernando
yo creo que nació con algunas virtudes especiales o disposiciones a desarrollar ciertas virtudes. Y una de ellas la laboriosidad. Fernando es un tipo muy trabajador que tuvo la suerte de descubrir muy temprano lo que él quería hacer, que era dedicarse a estudiar la física. Una cosa que me impresionaba mucho, porque creo que la mamá lo levantaba o él se levantaba, entonces él tocaba piano y ensayaba antes de tomar desayuno. ¿Te imaginas lo que es eso? Yo me acuerdo que yo me acostaba vestida para ir al colegio, para que en la mañana no tener que perder tiempo en vestirme. Entonces amanecía toda arrugada, pero no me daba lo mismo. Y Fernando se levantaba 1 hora antes para tocar piano y después tomar desayuno y después partir al colegio. Él estando ya en sexto humanidades, mi madre lo potenció que fuera una beca de intercambio estudiantil a Estados Unidos. Y fue 1 año estudiar en Estados Unidos. Durante su intercambio en Estados Unidos el año 1965, tuvo muchas clases de ciencias que despertaron su interés. La física, un área bastante desconocida en el país, era una disciplina consolidada en Norteamérica. A Chile volvió convencido de que ese era su camino. Para mí, por lo menos en esa época, recuerdo, era importante el apoyo de mis papás. O sea, yo para un niño en el Chile de los años 60, de 15 años, decir, me quiero ir por 1 año a Estados Unidos, era una novedad. Si bien le iba bien en todos los ramos, en cuarto medio la ciencia cautivó su atención. A la hora de escoger qué estudiar, decidió jugársela por entrar a la nueva Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Mi padre, recuerdo muy bien, una noche que estábamos cenando en el fondo de la casa, en esas casas con parrón en el fondo que habían, donde estábamos nosotros cenando, y decía, mi papá dijo un día, jóvenes, les voy a preguntar a Fernando delante de ustedes por qué quiere estudiar física. Porque la física era algo como lejano, especialmente en Chile de los 60. Estamos hablando del año, esta historia es del año 64, 65, cuando Fernando estaba terminando sexta humanidades. ¿Por qué vas a estudiar física, Fernando, que es tan típico que terminan de profesor de física y esas cosas? Yo creo que tú puedes dar más que eso en lo profesional. Papá, es muy simple, yo quiero saber por qué son las cosas. Había una eclosión de todo lo que era la ciencia en el mundo. En Chile, en particular, en esa época se creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se creó la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, como que había mucho interés en todo el mundo por el papel que la ciencia estaba jugando. No hacía tanto tiempo que había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba la energía atómica, los computadores estaban empezando a desarrollarse, otras tecnologías que en esa época se oían menos, pero que son todo lo que tiene que ver con microondas, el radar, las comunicaciones a distancia. Entonces empezaba a haber un ambiente que, de nuevo, era atractivo para alguien que tuviera espíritu de aventura. Luego de terminar su licenciatura en ciencias, Fernando decidió volver a Estados Unidos. Escogió la Universidad de Princeton para hacer su doctorado en relatividad general, un tema que apasionaba a todos los físicos en ese momento. Lo principal que aprendí en Princeton fue a no tenerle miedo a nada. Eso no tanto como técnica o como especialidades experimentales o técnicas analíticas, sino que, hacer las cosas bien, primero, hacerlas con mucho detalle y que si hay un problema interesante, órale, le entramos. En Estados Unidos éramos un grupo pequeño de chilenos que estábamos en Princeton, entonces nos juntábamos para jugar fútbol para el 18 de septiembre, cada vez que era el cumpleaños de alguien nos juntábamos en la casa de ese alguien, en fin, como cuando tienes un grupo de personas de un país que están en otro. Vivía solo, entonces yo dije, si vivo solo, entre comer cochinada y comer rico, prefiero comer rico. Entonces compré un libro de cocina que todavía tengo, el New York Times Cookbook. En ese entorno había otros solteros o solteras que les gustaba cocinar, nos juntábamos una vez por semana, cada quien hacía un plato que era típico de su país, ponte tú si se trataba de un grupo de distintas nacionalidades. Entonces era como un tema para romper la rutina del trabajo profesional. En
Princeton no solo descubrió el apasionante mundo de la física, la investigación y la diversidad de platos de sus amigos sudamericanos, sino también encontró en una amiga de su juventud una compañera para su vida. Nosotros nos conocimos como estudiantes. Éramos estudiantes en la universidad, pero él estaba en la Facultad de Ciencias y yo en la Facultad de Ingeniería de la Chile. Así que yo lo había visto en algunas reuniones científicas y así. Pero después nos volvimos a encontrar y nos conocimos mucho más en Princeton, donde estábamos los dos haciendo un posgrado. Y bastante después, yo cuando volví de hacer un postdoctorado en Italia, volví a México. Estuve trabajando en México 2 años y Fernando se quedó en Estados Unidos. Y en ese momento yo me separé. Yo estaba casada antes con otro físico. No sabría decirte qué pasó, pero algo pasó, que esa camaradería que hay entre estudiantes se transformó en romance. Y bueno, eso evolucionó y llevamos casi 35 años juntos. No era como un personaje que pudiera a lo mejor de repente darte alguna sorpresa rara, porque ya nos conocíamos demasiado tiempo. Entonces era rico en eso. Había esa confianza de haber sido amigos por muchos años antes de ser pareja. Nos juntamos y empezamos a armar una vida en común, con un proyecto de vida en común. Fue bien importante el que es un proyecto en que los dos trabajamos hacia objetivos comunes. Tuvimos un hijo, lo criamos. Tener un hijo, eso sí fue un cambio, en el sentido que ahí tenía una responsabilidad. Estábamos súper instruidos por libros, entonces mirando los libros los mudábamos. Yo me demoraba como media hora en mudarlo, casi terminaba de mudarlo y tenía que empezar de nuevo, pero me quedaba perfecto. Fernando lo mudaba y le hacía una cosa así y en 20 segundos lo tenía mudado, bien así como deforme, pero servía igual. Eso sí es una toma de conciencia importante. Si tú quieres, el efecto práctico es que le dedicaba menos horas al estudio, le dedicaba más tiempo a que hay que alimentar a la guagua, que hay que salir a comprar, que hay que tener las cosas preparadas para la semana, hay que llevarla a la guardería, en fin. Entonces, para Camilo, nunca hubo una gran diferencia entre el papá y la mamá. Si era esos niñitos que cualquier cosa que les pasa a mamá, el Camilo tenía 2 opciones, podía ser mamá o podía ser papá. La gente cree que porque somos pareja y nos llevamos bien tenemos que pensar igual y no es así. Y muchas veces nos ha pasado estar en comités juntos en la universidad, en que llega la hora de votar algo y él vota por un lado y yo voto para otro. Y seguimos tan amigos. No hay ninguna intención de transformar a uno en un clon del otro. Me acuerdo alguna vez cuando yo estaba en la universidad y él estaba en Francia y estaba tomando física clásica y me llama, me dice, oye, ¿cómo está todo? Y yo digo, no, está bien, aquí estoy dando de entender este ejercicio, y me empieza a ayudar y estamos como 40 minutos hablando por teléfono. 2 días nos pasó eso. Y después nos llegó la cuenta del teléfono, pero fueron, no sé, 900 lucas. Ninguno de los chiquillos estos iban a discotecas cuando chicos porque estaban más entretenidos en la casa. Y lo que pasa es que nosotros hacíamos algo que no era tal vez muy de adulto, que era jugar con los chiquillos a juegos de salón, así, ¿no? De mímica o de cosas así. Pese al éxito que Fernando y María Teresa tenían desarrollando sus carreras en Estados Unidos, ellos estaban decididos a volver a Chile. Ser científico en Chile no era lo mismo que ser científico en Estados Unidos o ser científico en Francia, donde uno entraba ahí a un entorno ya preestablecido, con sus propias reglas y con sus propios códigos. Aquí en Chile era venir a ser parte de la construcción de algo que todavía estaba recién empezando. El aporte favorito mío es si tú quieres, esta idea abstracta que te mencionaba hace un rato de la física de las líneas. Que entonces, física de las líneas. Pero, por ejemplo, un tornado, uno lo puede pensar como una línea. En realidad es gordito, pero uno dice, bueno, voy a suponer que es una línea. La punta de una fractura también es una línea. Las dislocaciones en un sólido también son líneas. Y cómo interactúan esas líneas con ondas, como las ondas de sonido, por ejemplo. Si bien Fernando partió estudiando la física teórica, cada día se ha acercado más a la práctica, desempeñándose en el ámbito de la ciencia de los materiales,
Esta rama estudia, por ejemplo, las características de la tierra, la madera, el cemento o el plástico, para entender su composición y sus potenciales aplicaciones en la optimización de todo tipo de procesos. El tipo de preguntas que se hace un físico teórico es un poco son propias de la física teórica, distintas un poco de la física experimental, distintas de otras ramas de la ciencia. En ese sentido, uno está mucho más cerca de hacerse preguntas inútiles, si tú quieres, y motivado simplemente por la curiosidad, por la belleza de pensar, si tú quieres. Como él viene del mundo teórico, me parece que tiene una visión muy multidisciplinaria de cómo ver la ciencia en los materiales. Es un concepto multidisciplinario, es decir, es imposible abarcar de manera fuerte un tema de investigación en materiales sin tener biólogos, químicos, ingenieros y físicos trabajando en un solo concepto. Ahora, el hecho de tener una formación teórica, eso no me inhibe para nada para tratar de resolver problemas prácticos. Ahora, que me resulte o no, ese es otro problema. Lo que sí me doy cuenta es que yo solo, hay cosas, como te decía, por ejemplo, para la sismología, yo me di cuenta, me costó, pero darme cuenta que simplemente no tenía la formación que se necesita para ser un sismólogo profesional. Creo que tiene una visión en general muy amplia y muy exacta de muchos fenómenos y de muchas problemáticas de la física. Y yo creo que su gran aporte ha sido eso, el haber sido un teórico, ser todavía un teórico que trabaja mano a mano con la gente que hace experimentos. La física necesita una cierta capacidad y facilidad para el pensamiento abstracto, tratando de caracterizar el desorden, porque no hay herramientas teóricas, muchas, que puedan cuantificar el desorden. Los experimentos le permiten a Fernando estudiar un fenómeno que lo cautivó desde niño, el del desorden. Desde pequeño, Fernando se maravillaba observando cómo algo ordenado se transformaba en algo desordenado en tan solo unos segundos. Fernando miraba las paradas militares y le obsesionaba cómo los soldados marchaban en forma perfecta. Sin embargo, su momento favorito era cuando estos mismos uniformados rompían las filas. Para Fernando, el eje era priorizar investigaciones en las que Chile pudiera lucirse, aprovechando la cantidad enorme de recursos naturales y sus potenciales aplicaciones. Por eso, tras volver a Chile durante los primeros años de la década de los 80, decidió estudiar un fenómeno propio del país más sísmico del mundo, los terremotos, y la forma en la que los materiales reaccionan ante estos eventos. Años más tarde, bajo esa mirada, nació el CIMAT, un centro FONDAP multidisciplinario alojado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. El CIMAT de alguna manera puso a Chile en el mapa de los materiales en el contexto mundial, ¿no? O sea, hoy día los materiales se escuchan afuera de Chile y todo el mundo asocia con el CIMAT. El CIMAT, desde mi punto de vista, nació como una necesidad del país de enfrentar problemas de envergadura de una manera inteligente. Los primeros años fue un aprendizaje, como tú dices, el lenguaje fue un obstáculo. Me acuerdo muy bien hasta el día de hoy la palabra matriz. Para un físico significa una cosa, para un biólogo significa otra. Y nosotros, cada quien hablaba de las matrices y no entendíamos nunca. Porque hay lenguajes diferentes, hay aproximaciones diferentes, hay egos diferentes. Entonces eso hace que no sea fácil estar en una mesa con 5 personas de todos los ámbitos para ponerse de acuerdo. Fue innovador para el país tratar de aunar diferentes especialidades en un solo objetivo. Yo creo que para un físico teórico no debió haber sido fácil trabajar en conjunto con biólogos, veterinarios, con físicos experimentales y unirlos todos para finalmente obtener un proyecto de envergadura como fue el CIMAT. Por ejemplo, uno puede hablar de la obtención de materiales para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en nuestro caso, nanopartículas de oro, para deshacer agregados de proteína tóxicos en el cerebro.
Y eso se puede lograr a través de una buena obtención, de saber obtener materiales, nanomateriales en nuestro caso, saber caracterizarlos y saber aplicarlos también. Lo que hemos estado haciendo, primero desde el punto de vista teórico, después desde el punto de vista experimental, acerca de la interacción de sonido con estas líneas, nos va a permitir introducir un modelamiento cuantitativo que va a influir significativamente en el diseño de materiales con propiedades predeterminadas. El año 2001, en reconocimiento a sus aportes en las áreas más diversas, desde la óptica de la ciencia de los materiales, Fernando recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Es un premio importante, es el país que te dice, Fernando, estamos contentos contigo, lo has hecho bien, y eso sí es una cosa importante, yo diría para todos los científicos que conozco, el reconocimiento de su trabajo es algo que les importa. En ese sentido, tal vez parecido al trabajo de un artista también que lleva mucha pasión, tiene una componente creativa muy importante. Del momento en que a él le entregan o le hacen este reconocimiento, como que volvió a reconocer sus nexos familiares, sus lazos y hoy día tenemos esta relación que tú la ves aquí, que no se daba hace 15 años. Con su calidad humana e intelectual, Fernando logró unir a un grupo de científicos de renombre. Con Temple definió cuáles eran los problemas importantes y las directrices para enfrentarlos. Fernando Lund, una mente brillante. Sí creo que tenía y sigo teniendo un gran espíritu de aventura. Eso, la aventura me gusta mucho. Eso de conocer horizontes distintos, conocer gente distinta, tener experiencias nuevas. Eso me ha gustado siempre y me sigue gustando.